Hola, ¿cómo están? Hoy es 18 de mayo de 2022. Voy a contar otro testimonio. Para dar contexto, hemos tenido y tenemos, porque todavía no ha terminado, las reuniones de la comisión de nombramiento. En esa comisión de nombramiento también estoy yo. Y tenía mucha expectativa de la comisión de nombramiento porque es la primera en la que participo y porque hemos hecho una vigilia como iglesia para pedir que Dios dirija, entre otros temas eclesiásticos, la comisión de nombramiento. Que no se nombre persona que Dios no quiere que se nombre y que no veamos simplemente el exterior, sino que veamos el corazón si es conforme al corazón de Dios. Entonces, para esto lo primero que teníamos que hacer era orar. Y no simplemente hacer una oración para que Dios bendiga la reunión de forma rápida, sino realmente tener una reunión de oración y darle el peso y la importancia que esto tiene. Ya en algún testimonio anterior he contado que cuando se usaron métodos humanos durante mucho tiempo para conseguir que crezcan la cantidad de jóvenes, que aparezcan las clases de escuela sabática después de la pandemia, los maestros, no funcionó para nada. Y gloria a Dios que no funcionó, porque hay un párrafo en El deseo de todas las gentes, que es uno de mis favoritos, que dice que cuando los hombres hacen un trabajo para Dios y tienen éxito, corren el riesgo de tener confianza propia y de empezar a confiar en los métodos humanos en lugar de en Dios. Y que entonces propenden a orar menos y por lo tanto a tener menos fe. Y que de repente hacen su actividad su salvador. Que eso le pasó a los discípulos. Y menciona que por supuesto debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, tanto adentro como afuera de la iglesia, pero que hay que tomar tiempo a solas para orar, meditar y estudiar la palabra. Entonces, debido a esto, empezamos a hacer vigilias a demanda según los temas eclesiásticos que vamos teniendo para resolver. Y para la comisión de nombramiento no fue la excepción. Dicho esto, entonces comenzó la comisión de nombramiento. ¿Qué pasaba? Yo estoy como anciano actualmente, ya termina mi periodo, y estaba como anciano consejero para publicaciones y escuela sabática, que en algún otro testimonio conté también cómo Jesús dirigió eso. La cuestión es que la directora de escuela sabática, después de muchos años y muchas cargas y asuntos personales, decide que después de muchos años es mejor dejar el cargo y dar lugar a que Dios use a otra persona. Entonces, en una de las charlas con Luciana me decía muy acertadamente: a mí me parece que te lo van a terminar ofreciendo a vos, porque estás como maestro de escuela sabática, porque estudias la Biblia, porque has trabajado mucho con la directora en la escuela sabática, y entonces yo creo que naturalmente te lo van a ofrecer a vos. Y la verdad es que cuando ella me comenta esta idea, yo digo, es cierto, es muy posible. Y si bien estoy en un periodo de empezar a hacer únicamente lo que Jesús quiere, no lo que simplemente se me ofrece, y no ponerme cargas que Dios no pidió, esta idea empezó a coquetear en mi mente. Es probable que me ofrezcan la dirección de la escuela sabática. Y en definitiva, cuando lo pensé, me dio ganas. Y me gustó la idea. El director de escuela sabática es un lindo cargo, mucha responsabilidad. Pero por supuesto le dije a Jesús: Jesús, acá hay ganas, pero ya me ha pasado otras veces donde, a pesar que parece que eso es trabajar para Dios, Jesús dice: no, yo te quiero acá. Yo no te pedí esto.
Entonces, bueno, simplemente lo charlé con Jesús, le comenté que quería su confirmación antes de que empiece la comisión de nombramientos, porque si él confirmaba que sí y me ofrecían otro cargo, yo tenía que rechazarlo. Pero si me confirmaba que no, tenía que entender que no. La cuestión que uno de los días, incluso el día antes de la primera junta de nombramiento, meditando sobre Gedeón y sin apuro realmente para saber, porque ese es también otro enemigo, cuando estamos apurados porque Dios confirme y ansiosos, muchas veces vemos cosas donde no las hay. O queremos que las piezas del rompecabezas, como a mí me gusta decir que es la voluntad de Dios y que son las confirmaciones, la voluntad de Dios es el rompecabezas armado y sus confirmaciones son las piezas. Muchas veces, como queremos que algo sea la voluntad de Dios, tratamos de que una encastre a la fuerza con otra y no funciona así el rompecabezas, tiene que encajar naturalmente. Entonces, haciendo esta lectura meditativa de la Biblia, me tocaba leer Gedeón y estuve leyendo y meditando el texto bíblico, los comentarios de Elena y el capítulo de Patriarcas y Profetas sobre Gedeón. Y Jesús habló muy claro a mi corazón. Gedeón, que si bien era un obrero, digamos, importante, en un momento Jesús lo manda a voltear todos los ídolos de la ciudad donde él vivía, donde estaba su padre, que él lo hace de noche. Hubo un enojo del pueblo que lo quiso matar, Gedeón fue protegido por Dios, pero después Dios le manda a hacer un sacrificio allí. Y Gedeón entró en una dicotomía porque dijo, me está mandando Dios a hacer un sacrificio. Pero por el otro lado, los sacrificios los hacen los sacerdotes. Y yo no soy sacerdote, estaría oficiando mal. Pero como entendió que Dios lo mandaba y que Dios iba a hacer esta excepción para dar testimonio, lo ejecutó. Y estuvo bien, siguió la voluntad de Dios. Después a Gedeón, cuando lo quisieron coronar rey, era una votación unánime de todo el pueblo. Este es el mejor rey que podemos tener. Pero de Gedeón dijo, a ver, ¿qué dice la ley de Dios? No, la ley de Dios dice que esto es una teocracia. Yo no puedo ser el rey. Y rechazó el cargo, a pesar de que todos lo vociferaban y lo querían poner en esa posición. Pero Gedeón luego se equivoca por no pedir confirmación a Dios y por usar simplemente su lógica. Cuando termina todo, Gedeón manda a hacer un efod. Y manda a hacer un efod y empieza a oficiar como sacerdote. Y Elena cuenta que todo lo que él había ganado como instrumento de Dios en cuanto a derribar la idolatría y traer a Israel de vuelta a tener una relación con Dios, por ese error del efod y de él ejercer el sacerdocio que nunca fue pedido por Dios, sino que fue una conclusión lógica de él pensando, Dios me pidió que sacrifique en la piedra, en el altar. Entonces yo soy sacerdote. Cuando él muere, ese efod sirvió para el culto idolátrico del pueblo y todo lo que había ganado Dios a través de Gedeón lo perdió por lo que hizo Gedeón y que la gente tomó sus decisiones y volvió a la idolatría. Entonces cuando medité sobre esto fue clarísimo en la mente ese flechazo en el corazón. Jesús a mí me ha pedido dos cosas principalmente. Número 1, predica. Entonces siempre preparo una predicación y cuando lo termino Él llama. Y tenés que estar como maestro en la escuela sabática. Y cuando doy la escuela sabática me pone muy feliz. El Espíritu empieza a dirigirla, los contenidos, las prácticas. Entonces son dos actividades que me quedan muy claras que Dios quiere, por múltiples confirmaciones y cosas.
Pero cuando leí esto y tuve ese flechazo en el corazón, yo cuando pasan esas cosas al leer algo y que hay ese flechazo en el corazón, paro. Y empiezo a conversar ampliamente y en profundidad con Jesús. Es como tener un detector de metales, ¿no? Uno es quien lo mueve, pero el detector de metales es quien te dice, acá hay un metal, pará en esta parte del campo, cava, anda hondo. Lo mismo me pasa con las escrituras. De hecho, las escrituras son el campo y hay tesoros escondidos, que en la parábola el hombre encontró un tesoro, vendió todo y compró ese campo. Entonces, cuando yo voy recorriendo la Biblia en meditación, no superficialmente porque si no no se ve nada, sino en una meditación, una reflexión, una lectura conciencia, orando, muchas veces ese detector de metal suena, acá hay algo. Y ahí paro y escargo la superficie para ver si encuentro una gema, un tesoro, que puede ser una reprensión, puede ser un pecado, puede ser un mimo de Jesús, puede ser alguien por quien interceder, puede ser una confirmación, como en este caso. Y en este caso, cuando analicé esta historia, digo, claro, Jesús, vos me pediste que predique, pero no me pediste que estudie teología y sea pastor. Entonces, si yo por tu pedido de predicación voy y estudio teología para ser pastor, estoy haciendo lo mismo que Gedeón. Como le pediste que sacrifique, una vez entendió que tiene que ser sacerdote. De la misma manera, vos a mí me has sido muy explícito, y muchas veces en contra de mi voluntad, de que sea maestro de escuela sabática. Pero nunca me pediste que sea director. Entonces mi lógica puede decir, si predico, entonces voy a estudiar teología para ser pastor. Si soy maestro de escuela sabática, entonces porque ahora tengo que ser el líder. No, falso. No, y me quedó muy claro. Si te dan eso, lo rechazas. Entonces, vino la primera reunión. Yo tenía claro que tenía que predicar. Tenía claro que tenía que ser maestro de escuela sabática. Pero no sabía qué iba a pasar con respecto a si me reelegían anciano. En su momento Jesús me mostró que me iban a ofrecer un cargo y me ofrecieron el cargo de anciano. Pedí las confirmaciones, vinieron y acepté el cargo de anciano. También proveyó los dos ministerios en los que yo tenía que estar, publicaciones y escuela sabática. Pero ahora no sabía si iba a continuar siendo su voluntad que yo haga esto. Pero tenía claro que tenía que predicar y tenía que ser maestro de escuela sabática. Entonces, cuando vamos a la comisión de nombramiento, iban dando los nombres, ¿no? Y de repente aparece mi nombre en el cargo de anciano. Y yo la verdad no sabía si tenía que aceptarlo o no. Y cuando voy y leo la descripción del anciano, decía dos cosas. El anciano debe predicar y el anciano debe ser maestro de escuela sabática. Y cuando vi esas dos cosas, de nuevo el flechazo. Si yo te quería predicando y te quería como maestro de escuela sabática, quiero que entiendas que te quiero como anciano. Bueno, perfecto. Acepto. Acepté el cargo de anciano. ¿Qué pasó luego? Vino la siguiente reunión y de repente hablamos sobre el tema de elegir el director de escuela sabática. La directora dio sus razones por las que iba a hacer un paso al costado. Y yo le dije, Jesús, acá viene la parte que ya revelaste, que me va a ser ofrecido seguramente. Y yo tengo que rechazarlo. Empezamos a tirar nombres. Como yo ya había aceptado el cargo de anciano, no salía mi nombre. Y los nombres que se habían propuesto, ninguno convencía en la totalidad de que esa persona debía ser el director o la directora. Entonces, llega el momento donde la directora me dice, vos sos el nombre para ese cargo. Yo te propondría, pero vos ya aceptaste para anciano. Pero es el tuyo el nombre. Entonces, cuando esto sucede, en mi mente nuevamente recordé el texto de Gedeón. Si a vos te proponen, había altas chances de que me terminaran votando. Por lo que habíamos hablado, por las características de la persona que tenía que estar y por varias cosas más.
Pero yo le dije a la directora, no me propongas, ya te voy a contar por qué. Y tiene que ver con lo que te había dicho antes. Yo a ella le había contado, en una charla anterior que habíamos tenido, de que Jesús había revelado un lugar donde no tenía que aceptar. Pero no le dije cuál, porque quería que el testimonio progrese. Entonces ahí ella entendió, no es acá. Lo más lindo fue que no nos convencían los nombres, necesitamos orar mucho, porque en la escuela sabática muchas veces se cree que actividad misionera es el departamento más importante. Desde mi punto de vista, en estos tiempos no. ¿Por qué? Porque hoy en día el evangelismo principal tiene que ser hecho adentro, para reavivar a los miembros, para que tengan una relación con Cristo, para que los que entren realmente encuentren a amigos de Jesús dentro. En lugar de preocuparnos por los blancos bautismales, los eventos, el traer muchísima gente, hay que reavivar a la iglesia adentro. Entonces el mayor campo de evangelismo es adentro. Por lo tanto, el departamento abocado a eso, el corazón de la iglesia, es la escuela sabática. Entonces, este nombre de un hombre o de una mujer debía ser algo realmente dirigido por Dios. Entonces, en ese momento, charlando con Jesús, iba charlando sobre cada uno de los nombres y la verdad no tenía un voto formado. Y de repente aparece ese nombre en la cabeza, que era un nombre que yo había pensado, pero que estaba como suplente en otro cargo. Entonces comento el nombre, argumento el porqué, argumento las distintas razones por las cuales creo que era una persona idónea en cuanto a relación con Dios y en cuanto a cualidades con respecto al departamento. Se propone el nombre, se apoya y sale votado de manera unánime. Cuando esto pasó me puso feliz. Feliz por dos cosas. Número uno, me puso feliz porque el testimonio, clic, cerró. Por supuesto faltaba saber si esta persona iba a aceptar, que terminó aceptando. Pero segundo, porque me hizo acordar mucho a Jonatán y a David. Esta persona es un amigo querido, es un gran amigo, pero me puso contento porque yo me sentía como Jonatán apoyando a David, con mucho amor, con la convicción de que venía de Dios. Jonatán era el heredero natural al trono, porque era el hijo de Saúl. Pero Dios no lo eligió a Jonatán, porque Jonatán tenía dones para estar en otra función. En cambio, el Señor lo usó y lo eligió a David. Y Jonatán no tuvo celos, no tuvo rivalidad, no tuvo reclamo porque él quería estar en esa posición. No, Jonatán estaba feliz porque habían elegido a su amigo. Y él lo amaba mucho a su amigo. Entonces me puso contento no solo por el testimonio, no solo por mi amigo, sino por el hecho de no sentir rivalidad. El hecho de estar contento por la posición que tenía el otro. Y el hecho de estar feliz por estar donde Dios quiere que yo esté. Ahora, a futuro quizás pueda estar liderando la escuela sabática, no lo sé, pero ni tampoco me interesa. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, y creo que esto es importante, nunca nos tienen que interesar en qué cargo de la iglesia vamos o qué función tenemos, sino que nos tiene que interesar qué tan profunda es nuestra amistad con Jesús. Porque sin importar si simplemente hacemos una obra en la familia, o si somos grandes evangelistas que bautizan millones, o si somos un misionero en las profundidades del Amazonas, la felicidad está en el trabajo que Dios quiere y en el tiempo que pasamos con Él.